Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Tomás. Es un gusto participar en este proyecto. Una disculpa por el problema con la conexión. A veces las redes no responden de modo adecuado. Pero el día de hoy nuestro tema son los berrinches, la inteligencia emocional y los cambios de conducta. Cuando nosotros hablamos de emociones, en ocasiones pensamos que podemos definir perfectamente qué son. El hecho es que las sentimos y no puedo decir bien a bien qué es lo que siento o cómo lo siento si es que alguien no me ha instruido al respecto. Las emociones como tal son la respuesta psicofisiológica a los estímulos que recibimos del ambiente o los estímulos que percibimos del ambiente. Muchos autores manejan un esquema de 5 emociones básicas. Esas 5 emociones básicas son la alegría, el miedo, el asombro, la tristeza y el enojo. Otros autores agregan una sexta que al ser en inglés no tiene una traducción correcta al español o es confusa. El hecho es que podemos agregar a esto el disgusto o la repulsión o asco. No es un asco que provoque el reflejo del vómito, simplemente es una repulsión, algo que no está bien, algo que te hace sentir desagrado. Entonces nosotros podemos hablar de 6 emociones básicas de acuerdo con algunos teóricos. Estas, al ser universales, pueden ser percibidas en todos los grupos humanos. ¿Qué las detona? Eso sí es diferente. Los asuntos ambientales, los códigos de creencias, nos hacen saber cuándo estar tristes, cuándo estar enojados, cuándo sentir alegría. ¿Por qué? Porque son una parte de algo ideológico y de algo social, aunque tienen esa respuesta fisiológica de nuestra parte. Al hablar de emoción, muchas veces hemos escuchado el término emociones negativas. Las emociones negativas. La pregunta sería si es que de verdad existen las emociones negativas. ¿Cómo podría haber una emoción negativa si es que está ahí? El hecho es que existe y al existir no puede ser negativa, tiene una función importante para nuestra supervivencia. Nos preparan para ciertos eventos o nos dan cargas de algunos fármacos, por decirlo así, neurotransmisores que se van regando en el sistema y entonces nos proporcionan esta sensación de bienestar en ocasiones o de malestar. Pero en esencia no hay una sola que sea negativa o mala. Desgraciadamente, mediante el avance de la sociedad, se han ido catalogando las emociones que tienen algunos detonantes agresivos o fuertes como negativas. Hablemos de el enojo, el miedo, la tristeza, que preferimos en ocasiones no ver, pensar que no existe o pretender que no deberían de estar ahí. El mundo moderno o nuestra sociedad moderna, al ser global, se ha regado como esta idea de que estas emociones no tienen una razón de ser y es un positivismo ciego en muchas ocasiones que nos va a enfrentar a sentir nuestras emociones y al pensar que es incorrecto sentirlas. Es un hedonismo, unas ganas enormes, una necesidad enorme de no sentirme mal,
de no tener una sola reacción negativa por parte de nada ni nadie. Cuando nosotros hablamos de emociones negativas, podríamos estar frente a emociones que por cauce propio deben de existir. Por tanto, aquí hay una incongruencia. Es incongruente pensar que la emoción es negativa si es que existe. En realidad, la emoción se va a volver negativa con respecto a la respuesta que nosotros proporcionamos con la emoción. Eso sería lo negativo. Y eso ya es causal de responsabilidad. Cada quien debe hacerse responsable de estos resultados o de estas decisiones tomadas a razón de haber llevado la emoción. Si nosotros hablamos de estas emociones que no deben sentirse, que hemos acordado que en realidad es un mito, es una falacia, podemos nosotros identificar estas sensaciones y como tal, al sentirlas y negarlas, generar una energía que va hacia adentro, una energía que vas literalmente a tragarte y con ella vas a cargarte. Puedes tratar de transformarla en algo aceptable. Al final tiene un efecto en ti y ese efecto es visible. Tendemos mucho a tratar de sustituirlas, tendemos mucho a tratar de evitarlas. Cuando nosotros hablamos de las emociones como tal, vamos a encontrar que en ocasiones hacemos una sustitución de manera inmediata, pensando en, o no pensando, sino reaccionando de modo casi automático ante el estímulo, pero tomando la que nos deja en una posición de ventaja ante el ente social o ante nuestro propio código de creencias. ¿Cómo es esto? Si yo estuviera manejando y de repente pasa alguien muy rápido a un costado, a punto de golpearme, posiblemente mi reacción o la visible sea alguna expresión de coraje. La pregunta sería si en realidad es coraje lo que estoy sintiendo. Creo que en ese sentido, lo que tendríamos o lo que estaríamos viendo es una sustitución de emoción. Tomo la que no me es aceptable y entonces la guardo y muestro la que sí es aceptable para mí. Lo primero que pasa es que al entrar en riesgo, de modo inminente, lo que vamos a tener es miedo. Sientes miedo y entonces ese miedo podría hacerte reaccionar o llevarte al llanto o llevarte a tener alguna reacción que para ti no es positiva, una reacción que para ti podría exhibirte como parte de una debilidad. Y por ello, vamos al enojo. El enojo, que es esa explosión para verse más grande, para verse más enorme y no indefenso. A esto le podríamos llamar emoción enmascarada, que es una reacción muy común cuando es que tenemos nuestras emociones así, tal cual, flotando en el aire. Otro término que hemos escuchado al cansancio es la inteligencia emocional, que nos ha sido vendida en libros de autoayuda, por diferentes autores, casi siempre enfocado a lo laboral, pensando o haciéndonos pensar que esta inteligencia emocional es simplemente soportar absolutamente todo con buena cara, que es evitar esas emociones negativas y que es todo pasarlo de un modo positivo porque es el modo correcto de ser, estás manejando tu inteligencia emocional de modo correcto y es una falacia, es una mentira. La inteligencia emocional como tal no viene de ahí,
no viene de ese lugar, no es soportar todo y transformarlo en algo hermoso. La inteligencia emocional es ser consciente de tus emociones. ¿Cómo se llaman? ¿Qué es lo que hacen en tu cuerpo? Si nosotros mismos no somos capaces de darnos cuenta qué es lo que estamos sintiendo, desde ahí tenemos una desconexión total. Tratamos de llevarlo todo a lo racional y por tanto ponemos estas barreras en donde ciertas emociones no son permitidas en el campo social o de interacción. Si yo identifico que cierta circunstancia me está provocando tristeza, sería razonable, por un segundo nada más, respirar profundo y razonar sobre esto en un instante. Siento esa tristeza, respiro y entonces tengo la oportunidad perfecta para poder tomar una decisión con respecto a lo que va a venir de esta emoción. Es algo sencillo de hacer, lleva mucha práctica para tomarnos ese segundo que parece ser nada en tiempo, pero que al cabo de ciertas circunstancias que vas viviendo, te das cuenta que ese segundo hace una diferencia enorme. Esa técnica de la pausa, en cuanto sientes esa emoción que detona en ti, lo primero que haces es respirar hondo, lo dejas salir de modo natural, te va a dar la pauta exacta para no responder de modo irracional ante el estímulo de la emoción. Vas a poder abrir esa disyuntiva entre tus decisiones, entre las opciones que hay para reaccionar, siempre y cuando tengas perfectamente identificadas tus emociones, cómo se llama cada una de ellas. Para poder hacer esto, podemos partir con un esquema bastante sencillo a la vista. A la práctica podría ser un poco complicado, pero escoge 10 minutos del día, cuando te sientas lo más tranquilo que puedas, posiblemente en la noche o a media tarde. Escoge una emoción, la que tú quieras, y entonces comienza a preguntarte, okay, cuando siento miedo, yo me enojo. Entonces estás encontrando que el miedo te lleva al enojo, pero que la base de tu enojo es el miedo. ¿Para qué está pasando? Cuando estoy triste, a mí me parece todo gris, se me acaba el mundo, me dan ganas de llorar. Es conocer esas sensaciones de tu cuerpo. ¿Qué es lo que hace en ti la emoción? Si tú no tienes ese conocimiento, entonces tampoco puedes identificar perfectamente bien qué estás sintiendo. Cuando yo estoy asombrado, mi cuerpo tiene sensación de palpitación rápida, se abren mis ojos, abro la boca, se alzan mis manos. Estás haciendo conscientes las respuestas de tu cuerpo, todo lo fisiológico hacia tus emociones. Mientras más tengas ese conocimiento, por tanto, cuando las situaciones pasen, cuando estés en medio de ellas, esa pequeña pausa, ese segundito de aguantar nada más, respirar ese segundo, te va a dar la pauta para que de modo automático tengas ya identificado qué es lo que estás sintiendo y por tanto un camino
más ágil hacia una respuesta que te sea conveniente, de donde salga menos daño, de donde salgan beneficios. Por ello es que debemos llamarla inteligencia emocional. No es suprimir emociones, no es quitar emociones, no es acabar con las emociones, ni pensar que hay positivas o negativas, simplemente lo son. Lo positivo y lo negativo es lo que yo voy a hacer con ellas. Y de ahí tomar la responsabilidad de lo que estoy haciendo. Un tema demasiado sonado también cuando hablamos de inteligencia emocional es la resiliencia. Y en demasiadas ocasiones se tiende a pensar que la resiliencia simplemente es aguantar nuevamente, que es algo como tener tolerancia y nada más. Va un poquito más lejos. La resiliencia, sí, tiene que estar por ahí inmiscuida la tolerancia a la frustración. Esa tolerancia a la frustración a la cual debemos exponernos continuamente, viendo un mundo real, un mundo fuera de fantasías, fuera de título, de estos títulos que ahora es porque soy mujer, porque soy hombre, porque soy adolescente, porque soy niño, y entonces yo no puedo pasar por esto o por aquello, culpar a las situaciones. Eso ha hecho de cierta manera que en el mundo actual exista poca resiliencia. No quiere decir que debamos de vivir sufriendo y continuamente machacándonos con un fuete o de algún modo con una vida horrenda. Quiere decir que tengamos que enfrentar al mundo con sus matices, como es, como está. Esto nos va a llevar al punto en donde un autor famoso en el campo de la logoterapia, de apellido Frank, él habla de 3 valores esenciales: el valor de la actitud, el valor de la vivencia y el valor de la creación. ¿Qué es esto? Responsabilidad pura. El valor de la actitud me va a llevar a que yo lo tome con un lado demasiado negativo o con un lado muy positivo. Ambos extremos son lumbreras en donde nos vamos a quemar. Tendríamos que tener esa capacidad de no acercarnos tanto a los extremos, no polarizarlo al 100%, y entonces tomar las cosas con una actitud que construya una actitud que nos lleve a un buen término, a un buen camino, y no alguna actitud que me lleve al destruir. Desde ahí hablamos de una actitud en el cómo voy a enfrentar la situación. La vivencia, ok, aplicamos la vivencia. La vivencia se aplica cuando nosotros comenzamos a ver una situación y decimos, esto se parece a esto que ya viví. Y tendemos a prejuzgar. No es malo prejuzgar, es malo actuar en consecuencia al prejuicio y pensar que todas las situaciones son exactamente lo mismo. Tenemos la capacidad de aprender del pasado y con nuestra vivencia poder construir al futuro. O con mi vivencia quedarme con lo tormentoso de la fantasía que estoy viviendo y por tanto no vivirlo o darlo por hecho. Después tenemos el valor de la creación. Yo puedo crear y obviamente puedo destruir, que esas serían las dos caras de esto. Con lo que yo decido, entonces yo voy a crear. Con lo que yo decido, entonces voy a destruir. Si hablamos de la frustración, vamos a decir que es un día demasiado soleado, hace un sol horrendo y tú tienes que estar en la calle caminando
posiblemente sin agua y tengas ya un rato bajo ese clima. Indudablemente tu cuerpo va a tener esa respuesta de molestia, de disgusto, de desagrado. Vas a tener posiblemente ya no nada más la emoción del desagrado, sino ya va a estar estancada o ya va a estar ahí encima de ti, fija, que lo va a volver un sentimiento de desagrado. Obviamente irritable, pero si tú aplicas tus valores desde la actitud, podrías encontrar un modo creativo para que ese calor pueda disiparse un poco, o para simplemente entender que es así y que vas a pasar por este trance para un objetivo determinado y por tanto estás aplicando tus valores de actitud hacia algo constructivo. Tu vivencia obviamente la has tenido un clima como este, ha pasado otra vez, ha estado ahí y te envuelves en ello y dices, ok, la vez pasada que pasé por algo así, me quemé, entonces creo que me hace falta un sombrero, creo que, ok, perfecto, te da esa opción de que puedas prepararte desde esta obviedad, por ejemplo, que podría no estar tan a la mano una vez que ya estás ofuscado o que ya estás enfrascado en la molestia, y posteriormente el crear, ok, ¿qué estoy haciendo con todo esto que estoy viviendo? ¿Qué es lo que voy a hacer con ello? ¿Para qué lo estoy viviendo? Y entonces, tras encontrar un sentido, saber hacia dónde voy. Por tanto, mi emoción va a tener un lugar, voy a poder tomarme esas pausas, respirar, entender las sensaciones de mi cuerpo y entonces decidir sobre ellas. Tolerancia a la frustración, que se llega tras el camino de aplicar los 3 valores: actitud, vivencia y creación. Si a esto le aunamos todavía este precepto de Medio Oriente del desapego, podríamos aún hacer crecer esa tolerancia a la frustración, lograr en realidad resiliencia, pues al desapegarte tendríamos que comprender que esta situación es de este modo, que yo voy a cursar por ella por una razón determinada y que simplemente es así. Si yo puedo y soy capaz de comprender ello, no voy a aferrarme a una idea fantasiosa de algo que cambie para hacerme sentir bien de modo mágico, sino aceptar una realidad por la cual estoy atravesando, teniendo en cuenta todas mis emociones y mis sensaciones, poderlas entender en lo físico, en lo mental, y por tanto tomar decisiones en ellas para construir con ellas y no ser parte del problema o parte de la destrucción o el camino por no entender mis emociones. Y si tú atraviesas por esas situaciones y cada vez vas entendiendo más la emoción, cada vez la vas domando más, cada vez le vas entendiendo más el cómo se gesta, el cómo se da en ti, qué es lo que te hace ser, qué es lo que te hace hacer, qué es lo que te hace sentir. Entonces estás saliendo de esta situación fortalecido. Y al salir fortalecido de la situación, podrías decir en ese momento que eres resiliente. Hay resiliencia. Cuando nosotros nos enfrentamos a las emociones, a veces decimos, pues es que todo el mundo tiene emociones. Me enojé, me puse triste, me entristecí, me dio miedo. Ok, sí, sí, sí. ¿Y cómo sabes que en realidad sentiste lo que sentiste? Hace falta el ejercicio para poder lograr en realidad una comprensión y por tanto inteligencia emocional. Uno de los temas a tratar el día de hoy es bastante común
y al mismo tiempo molesto, que tiene y está completamente relacionado con la falta de inteligencia emocional, con el desconocimiento de las emociones, con la carencia de resiliencia y la tolerancia a la frustración. El berrinche. El berrinche, esas pataletas que vemos en los niños principalmente, que podemos darnos cuenta que estos niños hacen estos desplantes violentos, tienen estos desplantes violentos o desencajados con una conducta disruptiva. El berrinche es esa expresión, una falta de madurez emocional combinado con la carencia de límites, y entonces lo que tenemos es estas reacciones que en ocasiones son completamente descontroladas, irreales e insoportables. En ocasiones hay individuos que llegan a esconderse detrás de un berrinche, justificando algo llamado secuestro emocional. Hay una diferencia abismal entre estas dos cosas. El berrinche es simplemente el hecho de esta regresión a esos años con esa falta de inteligencia emocional, y el secuestro emocional es completamente la anulación de la conciencia al llevar una carga emotiva. Estas personas que llegan a ser tan violentas que hacen alguna atrocidad como herir a un ser querido, sin en realidad ser conscientes de ello, sino tomar conciencia tiempo después y entonces caer en esta realidad que han provocado de modo inconsciente. Es una situación completamente distinta. Pero el berrinche es simplemente esa disrupción en donde vamos a ver a un sujeto queriendo lograr su objetivo a través de la presión, a través de un comportamiento que al otro deja en un lugar no grato. Los niños lo ejercen, hay presión social, el niño se da cuenta que te avergüenza y entonces comienza con la pataleta, comienza con el ruido, comienza con el llanto. Desgraciadamente, si nosotros no ponemos un límite en esto, si no ponemos un alto en esto, ese comportamiento no va a cesar. Si no nos damos cuenta que el límite debe ser conciso, vamos a encontrar que el niño el día de hoy se te va a tirar al suelo y vas a ceder. Por pena, por presión social, porque se ensucia, porque puede haber miles de variantes en cuanto al por qué lo estás aceptando. Pero una verdad es que la siguiente vez que esa conducta se dé, lo primero que vas a ver como resultado es a este niño pataleando, como lo hizo la última vez, y si te niegas a su petición, ahí va a escalar el comportamiento y ahora va a ser alguna otra cosa que se suma al catálogo de reacciones que ha tenido, que sube de intensidad y que en ese momento va a ser que el adulto rompa este límite, esta seriedad en cuanto a esa instrucción, y por tanto el comportamiento se renueva. Cuando nosotros vemos a un niño que está teniendo todas estas reacciones, que está teniendo todo este despliegue de conductas, no puede empezar de un modo explosivo. Lo vamos a ver avanzar de modo gradual. Por tanto, es no ignorarlo, no complacerlo,
¿Qué voy a hacer? Ok, busco un nivel equitativo entre mi rango de vista y el de él. Posiblemente te puedas hincar con una rodilla adelante. ¿Por qué? Porque los niños en ocasiones suelen patear, entonces te podría lastimar. Simplemente prevén este paso, conténlo, no lo sometas, tómalo de los hombros, lo ves a los ojos. Si te evita la vista, no le subas la cabeza, háblale y pregunta qué necesitas. Si es que yo quiero esto, ok, dale una razón. En este momento no, tal vez más adelante. Nunca digas después te lo compro, cuando lleguemos a la casa, porque si esto no se cumple, te vuelves un mentiroso a los ojos del niño, no va a confiar en ti y va a ser muy difícil que tú puedas luchar contra las conductas disruptivas desde ese lugar. Se dice, quizá, tal vez después, ahorita no, yo lo quiero, yo entiendo que lo quieres, pero ahorita no. Lo vas a ver molesto, haz lo que exprese su emoción, estás enojado, te sientes mal, hazlo que verbalice la emoción, que te deje verla. Dile que entiendes que está enojado, pero que en este momento no puedes. En este momento no es posible. Ofrécele un abrazo, quizá te lo dé, quizá no. Y entonces, vamos. Si el niño llora, simplemente llévalo a un lugar real en donde tú le vas a expresar al pequeño que de ese modo tú no puedes entenderlo, que necesitas que te hable. Yo necesito que me hables. Si no me hablas, yo no te entiendo. Se va a ser posible en ocasiones no. Lo que debes hacer es este paso, esta técnica funciona antes de que se detone el berrinche. Por eso es necesario prestar atención a las primeras reacciones del niño, a esas que ya conoces, que te van a llevar a la situación, y cortar el camino. En el caso de que el niño ya haya comenzado con el berrinche, que ya esté en el piso, que ya esté pataleando, que ya esté gritando, simple y sencillamente es no ceder. Soportar la presión social y explicarle que así no le vas a dar nada de lo que quiere, porque se debe de dialogar. Si el niño va a estar pataleando, no puede ser eterno. A veces no tenemos tiempo, a veces nos gana la pena, a veces... Pero es un asunto que si tú ya llegaste a ese lugar es porque tus límites han sido difusos. No has podido ponerlos. O hay alguien en tu sistema familiar que está saboteándote. Aquí es cuando es necesario recurrir a un experto que te pueda guiar en el asunto de cómo es que se está manejando tu sistema familiar, para poder hacer esos pequeños cambios que te regresen al lugar en donde tú vas a tener esa autoridad sobre el niño y que tus límites puedan ser respetados. Entonces, tenemos este escenario en donde si ya el niño se tiró al piso, vigila que no se haga daño, conténlo, no lo oprimas y deja que pase el evento. Vamos, similar a algún evento con alguna convulsión o con... No hay mucho que podamos hacer en ese momento. La contención puede ser dada, no te lastimes, pero yo no puedo pararlo de modo súbito. En el caso de los niños de modo súbito, pues en ocasiones es la agresión sobre el niño, que para nada es algo productivo.
y en otras ocasiones el ceder. Por tanto, la mejor forma de no ver un berrinche es no permitir que se genere o que se geste. Si tú comprendes y puedes ver bien las reacciones del niño, vas a poderte dar cuenta cuándo puedes intervenir, cuándo puedes llegar a ver, ¿qué quieres? Ahorita no puedo, pero es que yo lo quiero, yo sé que lo quieres, pero ahorita no podemos. No, es que yo lo quiero. Ok, a ver, espera, te enojaste. ¿Te sientes enojado? Sí. ¿O te sientes triste? Sí. Yo te entiendo. ¿Quieres que te dé un abrazo? La respuesta que dé en él pocas veces se negará. Y en ese momento, ven, lo tomas de la mano, camina conmigo. Si se jala, entonces en ese momento cortas. A ver, espérame tantito. Esto no es posible. No, así no te puedo dar lo que tú quieres. Pero yo lo quiero, entiendo. Y vuelves a repetir 2 o 3 veces, porque él lo va a intentar, sobre todo si ya le ha funcionado en ocasiones anteriores, lo va a intentar. Por otra parte, si nosotros pensamos que los berrinches son exclusivos de los niños, podríamos estar un poco equivocados. Los berrinches son muy comunes en los adultos. Eh, Desgraciadamente aquí ya están modificados, las conductas suelen ser más violentas, mucho más lascivas en lo psicológico y en ocasiones aún más crueles. Pero al ser adultos, nosotros podemos recurrir a una técnica muy sencilla, que es el tiempo fuera. Un tiempo fuera que no se canta nada más así como de tiempo fuera, se acabó esto. Vas a tener que hacer consciente al otro de su comportamiento y de lo que está haciendo. Por lo tanto, lo que vas a tener aquí es que tú vas a expresar el hecho de yo de este modo no puedo hablar contigo. Y no estoy dispuesta a hablar así contigo. Cuando, cuando recuperes tu edad, cuando podamos hablar como adultos, yo con gusto te espero de este lado, pero es antes de que comience el berrinche, como con los niños. Si ya comenzó el berrinche, lo mejor que podemos hacer es simplemente alejarnos, haciendo claros que no vamos a soportar esa situación. A veces es posible, a veces no. La violencia a veces está presente. En ese caso lo que tenemos es abuso, ya no es nada más un berrinche. Pero en el caso de estos berrinches, estas pataletas de ¿y por qué no me contestaste? Ok, a ver, espérame, algo te molesta, por favor, dímelo, no me grites. ¿Qué es lo que no te gusta? Ya tú decides si le contestas que esto no volverá a pasar o que vas a tratar de cambiarlo. Siempre, ante cualquier situación de esta índole y algunas otras, lo preferente es no caer en absolutamente ningún absoluto, por, por paradójico y por redundante que parezca. No podemos llevar todo en absolutos y decir, ya no, esto ya no va a pasar. Es que te prometo que esto ya no va a pasar. No, si tú prometes, al inconsciente se queda, al consciente se queda y es al que le mientes. ¿Por qué? Porque posiblemente por cómo tú llevas tus códigos de creencias, como has llevado el modo en el que respondes a las situaciones, lo vuelvas a hacer y estarías mintiendo y estarías lastimando tu relación. Por tanto, lo ideal es, voy a trataré, no te garantizo nada, que si eso te lastima, voy a procurar que esto no suceda,
jamás prometiendo en totalidad, jamás prometiendo que esto jamás va a volver a suceder o que jamás se va a dar. Eso sería como una recomendación para la comunicación en base. Y si nosotros notamos al adulto berrinchudo, hay que hacer hincapié en que su conducta no corresponde con su nivel de madurez, al menos no la cognitiva. Se puede hacer de modos chuscos, se puede hacer de modos un poco más crudos o más o más fuertes, aunque por lo regular funciona más el humor en estas situaciones. Cuando le digas, oh, ¿cuántos años vas a cumplir, no? Ok, ya se me olvidó traerte tu pastel, cumplías 10 años. O wow, alguien cumplió 10 años. Muchas veces eso saca de balance a la persona y se va a concentrar más en este comentario que estás haciendo. Quizá te responda que no tiene esa edad y entonces tú puedes responder inmediatamente con un, pues pensé que sí, porque te estás comportando como un niño. Por favor, piensa esto, respira, tómate tu tiempo, yo te espero de este lado. Cuando decidas hablar, yo estoy aquí. Prohibido dejarlo al vacío y no hablarlo. Si la persona no se acerca, entonces toma la iniciativa tú. Hola, ¿cómo estás? Ah, que bien, ¿qué pasó, mi amor? Siéntate. Y entonces expresas la situación. ¿Cómo abordo la situación? Jamás la abordes desde la persona. Nunca pongas el dedo ante una persona. No puedes decir, es que cuando tú haces esto, es que cuando tú me dices, es otro error. El otro se pone a la defensiva y de inmediato vas a tener una reacción agresiva hacia ti o ya de rechazo total. ¿Cómo debemos proceder? Ir a la situación, no a la persona. Oye, es que cuando hay gritos yo me siento de este modo. Oye, cuando no hay una llamada, me siento de este modo. Necesito que el otro entienda que es la llamada, no es él. Necesito que el otro entienda que es la situación la que me hace a mí esto, la que me provoca este efecto. Y con ello vamos entrando a la comunicación de un modo más inteligente y con más posibilidades de tener éxito, porque vamos a encontrar a estas personas razonando sobre el hecho y no a la defensiva sobre el hecho. ¿Ok? Pues bueno, por mi parte, hablando del tema del día de hoy, creo que he llegado al final. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy abierto a ellas. Si alguien quisiera saber algo, sería buen momento. Y recapitulando un poco, las emociones son destellos. Un chispazo que llega, enciende, pero es como una chispa, así. Si yo permito que esa emoción se estanque, entonces voy a generar un sentimiento y eso posiblemente me lleve a un lugar a donde no quiero parar. Es indispensable conocer mis emociones, saber qué reacciones tengo ante ellas, qué reacciones tiene mi cuerpo ante ellas, para así lograr su comprensión
poder ejercer los valores de vivencia, de actitud, de creación sobre esta decisión, y entonces poder tomar una decisión inteligente sobre mis emociones que me llevaría a comenzar por el camino de la inteligencia emocional. Y por otro lado, lo que nosotros vamos a tener es tal vez comenzar el camino de la comprensión del desapego, en donde nada es mío y por tanto todo es. Difícil concepto para nosotros en muchas ocasiones. Tendemos a adueñarnos de las relaciones de las personas, pero son seres que deciden y que tienen derecho a decidir. Yo también lo tengo y por tanto tengo que aprender simple y sencillamente a que si la emoción viene, la dejo ir. Si es que me va a llevar a un lado a donde no quiero estar. El berrinche es disruptivo, nada más en el caso de los adultos es como un comportamiento regresivo, o sea, es una regresión en tiempo, como si tuvieras una edad menor y entonces estoy inconforme por no tener lo que quiero y hago una pataleta. En los niños es el no poder tener inteligencia emocional por la carencia de recursos en la cognición. Por tanto, nosotros me preguntan por los adolescentes. Ok, los adolescentes. Con los adolescentes tendríamos el mismo camino que con los adultos. El adolescente es más arrebatado. Al adolescente no le digas que no. Al adolescente lo que vas a hacer con él es llevarlo por un camino en donde tus frases tengan la precaución y el cuidado de no incluir en ellas la palabra no. Todo con razón es todo bien manejado con estas situaciones bien claras, sin utilizar la palabra no. Esa sería la única diferencia en cuanto a los adolescentes y los adultos. Si es de no hagas esto, es deja de hacer esto, compórtate sin este u otro comportamiento. Entonces es evitar la palabra no. Con los adolescentes vamos a evitar la palabra no, que es la única que en realidad su cerebro no puede procesar de verdad. Todos los seres humanos tenemos problemas con ello y los adolescentes aún más. Entonces, la regla ahí sería el mismo ejercicio que con un adulto, sin usar la palabra no. Espero que haya respondido a la pregunta. Por el momento, agradezco muchísimo su atención. Espero que tengan una hermosa noche, que haya sido productivo esto que les he platicado el día de hoy. Mi nombre es Tomás Zubiri. Me pueden encontrar en www.zubiripsicología.com, en Facebook como Zubiri Psicología, en Instagram igual, Zubiri Psicología. En la página web viene más información acerca de mi trabajo, acerca de lo que yo hago y de quién soy. Les agradezco por su tiempo y espero que tengan una excelente noche. Un abrazo fuerte. Bonita noche. Adiós.